Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este su tiempo devocional. Ya hoy 8 de marzo. Damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Por ende, mandamos un saludito muy especial a todas las mujeres en este día, deseándoles que el Señor Todopoderoso cada día les lleve a cumplir su propósito en Él. Bueno, mis amados, hoy hablaremos de un pasaje que el apóstol Pablo lleva con respecto a las advertencias contra los mandamientos de hombres. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a un punto específico en donde la iglesia de una u otra forma se había vuelto legalista. Y vamos a leer a partir del versículo 19, pero sí le invito a que usted lea en su casa a partir del versículo 16 hasta el 23 para que pueda comprenderlo mayormente. Pero dice la palabra del Señor, versículo 19, Colosenses 2, versículo 19, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a parecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienden a la verdad, la apariencia de sabiduría, en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Este pasaje habla también de la religiosidad que existía en aquellos tiempos, y el apóstol Pablo continúa desarrollando las implicaciones de la total suficiencia de Cristo, que era más que suficiente para vencer, y acá me encontré un término muy importante. Esto era suficiente para vencer el sincretismo. Esta palabra tiene que ver con un sistema religioso, y esto lo que trata de hacer es conciliar varias doctrinas y prácticas diferentes. El sincretismo une los elementos distintos tomados de diversos sistemas en una nueva totalidad o sistema. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí, como iglesia, inclusive podemos llegar a tomar un poco de esta denominación, un poco del Evangelio de la Prosperidad, un poco de la sana doctrina, un poco de lo que hacen allí, un poco de lo que hacen allá. Y tenemos diferentes ideales, pero los tratamos de adaptar con el fin de que el pueblo de Dios se sienta bien, se sienta complacido, se sienta en este caso un poco, eh, pues, ¿cómo lo digo? Como tranquilo, porque las prácticas que ellos realizaban y que inclusive nosotros realizábamos como personas, pues siempre van a tratar de cautivar nuestras vidas, ¿cierto? Estos hombres, si ustedes miran a partir del versículo 16, pues eh, había una problemática allí, se estaban juzgando con respecto a qué debían de comer, qué debían de beber, con respecto a los días solemnes de fiestas, con respecto a luna nueva, con respecto al día de reposo y todas estas cositas que ya nosotros hemos hablado. Sin embargo, esto nos lleva a nosotros a poder identificar que, aunque quizás ellos eran un poco religiosos y un poco legalistas y decían que se tenía que manejar de esa forma, nosotros como personas, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo actuábamos? ¿Cómo llevamos nuestra creencia?
el que peca y reza empata, el que va y lleva a un mercado tiene asegurado el reino de los cielos, el que va y ayuda a aquella persona tiene comprado el reino de los cielos. Entonces, generamos ciertos tipos de prácticas que de pronto nos llevan a nosotros a sentirnos un poco confiados, a tratar de tener una conciencia tranquila. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la profundidad de la palabra del Señor y cuando vemos estos pasajes que acabamos nosotros de leer, en donde se nos muestra que si verdaderamente nosotros hemos muerto con Cristo, vamos a poder hallar unos principios fundamentales para determinar nuestra creencia. Por eso ellos ya se estaban desviando de esos fundamentos y estaban aceptando unos preceptos de hombres. De hecho, estaban adorando ángeles, estaban colocando la confianza en sí mismos, se estaban deleitando en sí mismos, y esto los estaba llevando supuestamente a tener visiones y a tener una mente que de verdad los estaba desviando de lo que verdaderamente el Señor había constituido. Por eso es importante que Pablo les decía acá, no es tanto eso, sino que realmente nosotros, más allá de si comemos, si realizamos fiestas y todas estas cosas, nosotros podamos humillar nuestras vidas verdaderamente al Señor, que es quien realmente trae esa salvación. Por eso los colosenses, inclusive nosotros que fuimos un poco supersticiosos y tomamos superstición y tomamos la Biblia y unimos todas estas cosas y nos volvemos un poco místicos inclusive con todo este asunto, pero en realidad nosotros no podemos dejarnos atraer por estas cosas. Por eso hay muchos pastores que se han declarado progresistas, hay muchas personas que están uniendo diferentes tipos de religiones y están aceptando una sola. Es allí en donde nosotros estamos viendo que el cristiano ha perdido de vista la palabra de Dios para empezar a aceptar otras cosas en su corazón. Entonces, todas estas cosas son inclusive peligrosas porque el deseo de progreso en la vida espiritual que existe en cada una de nuestras vidas, en últimas termina siendo un motivo sano en cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero puede conducir al cristiano a lo largo de una senda que termina siendo peligrosa. Entonces, en lugar de buscar un progreso estudiando la palabra, las verdades reveladas de una manera profunda y practicándolas con gozo, podemos estar tentados a explorar caminos ajenos al verdadero evangelio y o llegar a observar ciertas prácticas que inclusive son para estos tiempos sofisticadas, ¿cierto? Y lamentablemente pues terminamos adorando a Dios de una manera falsa. Ellos pensaban que si practicaban todas estas cosas estaban adorando a Dios de una manera verdadera. Hoy por hoy, inclusive en el día de ayer hablábamos con una hermana de la iglesia y somos nosotros quienes tomamos la palabra del Señor y queremos investigar a profundidad cosas que quizás el Señor no ha revelado. Somos nosotros quienes intentamos sacar conclusiones e ir más allá por encima de los misterios que Dios ha establecido y que son ocultas y que solamente le pertenecen al Señor. Y somos nosotros quienes terminamos cometiendo errores, quienes terminamos predicando de una manera incorrecta. Inclusive han habido personas que han terminado por, de una manera pública, pedir disculpas porque se han metido en lugares que no les corresponden. Y esto no lleva solamente a una persona al error, sino a todas esas miles de personas a quienes quizás
le están escuchando. Y esto es peligroso también porque a veces nosotros confiamos en la humanidad, en aquella persona, en fulanito de tal, pero aunque quizás hay muchos hombres escogidos por el Señor, llamados por el Señor para anunciar las buenas nuevas, para predicar el Evangelio, nosotros tenemos que ser conscientes de una manera individual que tenemos que eh, profundizar, estudiar las verdades que el Señor ha revelado y de esta forma nosotros podamos ejercer un verdadero evangelio, por así decirlo. Que podamos ejercer la verdad y que podamos caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que dejemos de traer un concepto por aquí, dejemos de traer cierto concepto por allá y en últimas puede llevarnos a distorsionar lo que Dios verdaderamente quiere hablar a nuestras vidas. Mis amados, creo que no podemos caer en la trampa del enemigo y aunque quizás este pasaje, si tú lo lees, podrás decir, bueno, pues es algo que quizás a mí no me interesa, es algo en la que quizás ellos vivían, pero hoy en este siglo XXI eh, tenemos que estar muy atentos y creo que lo hemos hablado constantemente, muy pero muy atentos, eh, porque hay mucha mentira, hay mucha falsedad, hay falsos cristianos, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos pastores. Entonces, mi vida espiritual también depende de lo que yo pueda hacer y lograr por buscar o profundizar en la palabra del Señor. Ojo con el sincretismo porque esto está uniendo muchas ideas y nos puede llevar al error, inclusive a la condenación. Mis amados, Dios les bendiga y Dios les guarde. Que tengan un excelente y maravilloso día.